Aujourd'hui, c'est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la République et son gouvernement sont en échec devant l'Assemblée nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de passer en force en ayant recours au 49.3. L'intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie. Le gouvernement, je pense que c'est surtout une énorme déception pour les citoyens, pour les travailleurs, les travailleuses qui sont mobilisés. Puis je pense que c'est surtout l'incompréhension que le débat n'ait pas pu avoir lieu et que malgré l'ensemble des mobilisations massives, voilà, il n'y ait pas eu de réponse. Donc il est encore temps de retirer ce projet, c'est le message qu'on veut envoyer. Et puis on continue la mobilisation parce que la partie est loin d'être finie. Sin duda soy una afortunada. Bueno, el proceso fue estresante. Éramos 5 personas con 2 dispositivos cada uno mínimo. Bueno, al principio entramos, yo entré 21, 37, 1000, digamos, en la fila. Después tenía personas que vienen conmigo a la cancha, 1 millón y pico, o todos arriba de 500, mis amigos también, que no pudieron sacar. Todavía siento que no caigo en lo que estamos por vivir. Vengo con mi primo de 12 años, que para él también es todo una locura, es una locura lo que despierta esta selección en todos, es ver a Messi campeón del mundo, ver a toda la selección porque lo despiertan todos los jugadores. Me pasa mucho con esta selección que soy fan, los amo a todos, pero soy muy fanática de Messi desde siempre, lo tengo tatuado en la pierna, tengo tatuada la firma que me la hizo él en 2009. Esta selección, este cuerpo técnico, este conjunto, despertó algo en todos. Los chicos preguntando de pronto quiénes son los pibes de Malvinas, todo eso que despertó, que digo, che, enhorabuena, qué bueno. Fue todo en sí muy rápido, la verdad muy desprolijo, porque cuando estaba sacando directamente me dijo que no había más entradas, tuve que volver y cargar los datos, el tiempo se te agota y la verdad que bueno, tienen que, creo que por ahí organizarlo un poquito más, porque bueno, se entendía que todos íbamos a querer estar. Creo que va a ser un show, la verdad que muy emocionante para todos. Creo que este partido lo esperábamos también mucho para poder compartir junto con los jugadores y creo que nos merecemos, ¿sí? A pesar que la estamos pasando no tan bien, pero bueno, Argentina se merece también festejar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, es una política para que todos aquellos porteños que estén por debajo de la línea de indigencia puedan tener un acompañamiento del Estado para poder alcanzar ese monto mínimo todos los meses actualizado junto con la canasta. La idea de esto surge, por un lado, por la situación de absoluta injusticia que provoca que existan personas que no tengan lo mínimo para poder alimentarse. Lo que estamos presentando hoy acá es una política para la ciudad de Buenos Aires para terminar con la indigencia que alcanza 250.000 personas. Por un lado lo que decimos es que hay recursos porque los números que presentó el propio gobierno de Larreta muestran que hay 130.000 millones de pesos de superávit del año pasado y por otro lado lo que vemos es en estos 2 meses creció el 19,4% el costo en la ciudad de Buenos Aires de la canasta básica. Cuando hablamos de indigencia hablamos de lo mínimo, hablamos de pobreza extrema, hablamos de que una persona pueda solamente alimentarse con lo básico, es decir, no vamos a estar alcanzando una meta con esta ley, sino que vamos a estar poniendo un piso para terminar con la pobreza. Por supuesto que si a nivel local o a nivel de los gobiernos subnacionales se pueden avanzar en políticas de esta naturaleza, bueno, va a ser una gran ayuda para la política nacional, sobre todo en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene los recursos para hacerlo, y si lo hiciera la Ciudad de Buenos Aires con sus propios recursos, obviamente haría más sustentable fiscalmente la medida a nivel nacional. Muchas veces sucede que el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene políticas sociales, por supuesto, en todo el territorio, incluyendo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno local, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires sin duda, podría perfectamente hacerlo
porque cuenta con los recursos suficientes para garantizarlo. Nosotros creemos, así como lo hacen el llamamiento muchas iglesias, como lo hacen muchísimas organizaciones que trabajan con la extrema pobreza, que hay temas que tienen que estar más allá de los colores políticos, que tenemos que poder ponernos de acuerdo. En este caso la ciudad de Buenos Aires puede dar también un mensaje, una ciudad que tiene, como decimos, los recursos, pese a la victimización, lo acaban de poner blanco sobre negro. Me parece que sería una muy buena señal para todos, y aunque sea por malas razones, vemos que Larreta en campaña electoral está tratando de hablar de educación, de hablar de cuestiones que no han sido su prioridad. Bueno, creo que acá tiene una oportunidad de demostrar que efectivamente quiere construir una ciudad un poquito más igualitaria que esta desigualdad que se ha acrecentado en todos estos años. I think we're coming to that point where we can look at COVID-19 in the same way we look at seasonal influenza. A threat to health, a virus that will continue to kill, but a virus that is not disrupting disrupting our society or disrupting our hospital systems. And I believe that will come, as Tedros said, this year. If, and I have just one last point, if this virus continues to evolve along the path it's been evolving, which is a virus that is not causing more severe disease, it may be becoming more transmissible, but not causing more severe disease. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. La Argentina siempre fue la misma, es siempre la misma, la provincia es siempre la misma, lo que cambian son los gobiernos y lo que cambian son las prioridades que cada gobierno le da a lo que cree que es importante. Hay momentos en la Argentina y en la provincia que se construye y hay momentos que no se construye. Y eso es lo que tenemos que debatir y lo que discutimos todos los días. Y cada uno de los que hoy recibió una llave y cada uno de los más de 90.000 en el país que ya recibieron la llave en su casa, cada una de esas 45.000 casas que construimos en conjunto con la provincia y con la nación forman parte de las 140.000 que se están construyendo en toda la Argentina. Cada una de esas políticas son las que nos cuestionan aquellos que creen que el mercado tiene que resolver todo. Y el mercado no resuelve nada. El mercado lo único que tiene es ganas de ganar plata. Quiere tener una rentabilidad económica y nosotros entendemos que el Estado tiene que tener una rentabilidad social. Una rentabilidad social significa que todos los argentinos, que todos los bonaerenses tengan la misma igualdad de oportunidades. Lo que nos enseña la historia, lo que nos muestra nuestra provincia, es que donde hay una necesidad no siempre está el dinero necesario del individuo para responder a esa necesidad, porque resulta que el dinero no está tan bien y tan perfectamente distribuido. Hay algunos que tienen posibilidad de cumplir sus sueños o sus deseos porque tienen la capacidad solvente. Y otros muchos, diría yo millones, las mayorías, que necesitan que la sociedad se organice, que la sociedad se estructure y que esas necesidades tengan una respuesta a través de la comunidad organizada y a través del Estado. Finalmente, es el Estado el que viene y construye las viviendas, es el Estado el que viene y construye los hospitales, es el Estado el que viene y construye las escuelas, es el Estado el que viene y te da la vacuna, es el Estado el que viene a igualar, el que viene a generar equidad, el que viene a generar justicia social. Es el Estado, es el Estado. Pero el Estado
se puede gestionar, como bien se marcaba recién, para determinadas prioridades o para otras. Durante el gobierno pasado, en Alberti, con las mismas necesidades, con los mismos problemas, había un presidente de la nación, había una gobernadora de la provincia que acá y a ustedes no les trajo una sola vivienda. Yo escuchaba también en la tele, escuchaba que todos los políticos son iguales, que la política es lo que arruina, que el Estado es una casta y es lo que gasta. Bueno, yo quiero decir acá, y a los hechos me remito, que no todos los políticos son iguales. Hay políticos que construyen viviendas y políticos que no, que se la dan a los bancos, a la timba y a la fuga de capitales. Hace casi un año, el 27 de marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele inició una controvertida guerra contra las llamadas maras. Estableció el régimen de excepción y permitió el encarcelamiento masivo de presuntos miembros. Hace poco más de un mes intensificó su ofensiva. Inauguró una mega cárcel llamada por el gobierno Centro de Confinamiento del Terrorismo y exhibió en un video el traslado de miles de presos a la nueva cárcel de máxima seguridad. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. La mega prisión fue construida por el gobierno en 7 meses y diseñada para encerrar a 40.000 pandilleros. Su inauguración coronó una controvertida guerra llevada adelante por el gobierno de Bukele contra las maras y abrió la discusión sobre el atropello a los derechos humanos en el país. ¿Cómo se gestó esta estrategia de seguridad? ¿Cómo es la llamada cárcel más grande de Latinoamérica? ¿Y qué denuncian los organismos internacionales? En este video vamos a responder a estas 3 preguntas para entender qué sucede en El Salvador. En marzo del año pasado, y tras el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó, a pedido del presidente Bukele, el primer régimen de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción. Esta medida, que fue ampliada en 10 ocasiones, implicó la presencia masiva de militares y policías en las calles y permitió, entre otras cosas, las detenciones sin orden judicial. Inmediatamente se inició un amplio operativo de detenciones y el ejército y la policía anunciaron haber capturado a varios cabecillas de la Mara Salvatrucha, responsables de los asesinatos. Desde entonces fueron detenidas más de 64.500 personas y Bukele hizo de la seguridad el eje principal de su gobierno. Incluso mostró índices que demostrarían, según datos oficiales, que los homicidios bajaron de 1.211 en 2021 a 615 en 2022, es decir, un 57%. La mega cárcel de Bukele fue construida en un predio de 166 hectáreas, en una zona rural aislada a 74 kilómetros de El Salvador. Cuenta con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas y aloja celdas de concreto reforzado con barrotes de acero, según informó en cadena nacional el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. La seguridad está garantizada por un sistema de vigilancia de video y escáner para la revisión de quienes ingresan, y un muro perimetral de 11 metros de altura y más de 2 kilómetros de largo, protegido con alambrado electrificado y controlado de día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad está a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Esta nueva cárcel cuenta con celdas de castigo, de aislamiento y con fábricas contra el ocio penitenciario, en donde Bukele aseguró que los detenidos vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población. Desde que se decretó el estado de excepción en El Salvador, organismos de derechos humanos cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente y las detenciones realizadas bajo ese régimen. En diálogo con TELAM, la directora de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Tarasiuk, precisó que las autoridades encarcelaron a más del 1% de la población salvadoreña, entre ellos 1.600 menores de edad. Todo ello amparados en un régimen de excepción en el que además se denuncian vulneraciones a derechos procesales. La inauguración de la mega cárcel de El Salvador despertó una nueva ola de críticas. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas advierten violaciones a los derechos humanos y contradicción con los estándares internacionales. Human Rights Watch denunció hacinamiento extremo en las cárceles salvadoreñas como consecuencia de las detenciones masivas a sospechosos sin orden judicial. Pero Bukele no parece estar dispuesto a dar marcha atrás.
recibió el respaldo de muchos funcionarios de gobierno y diputados, y la caída de las tasas de criminalidad, junto a un discurso punitivista que resuena con fuerza en la región, se alinean a su meta de renovar su mandato, objetivo para el cual ya modificó la Constitución y habilitó la reelección en el país. Panorama Federal. Seguridad. Lucha antinarcotráfico. Desbarataron una banda que producía y comercializaba éxtasis y cocaína en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. 9 personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización narco con vínculos internacionales. Córdoba. Elecciones municipales. Con comicios para renovar las autoridades de la localidad de La Falda, la provincia inicia el año electoral. Neuquén. Salud. La ministra Bisotti lanzó en San Martín de los Andes la campaña de vacunación antigripal 2023 para todo el país. El Ministerio de Salud adquirió 9.300.000 dosis destinadas a población adulta con riesgos, niños menores de 2 años y mayores de 65 años. Entre Ríos. Agricultura. La siembra de girasol superó las 16.000 hectáreas y creció un 57% interanual. Superó la barrera de las 15.000 de hace 12 años. Clima. Alerta por calor. Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba registran temperaturas extremas. Las 5 provincias tendrán térmicas que superan los 38 grados y pueden ser muy peligrosas para la salud. Incendios forestales. Focos activos en 2 provincias. Brigadistas trabajan para controlar las llamas en Corrientes y Río Negro. Transporte. 12 horas sin colectivos. Un sector disidente de UTA realizó un paro que afectó hasta el mediodía a más de 50 líneas del área metropolitana de Buenos Aires e interior del país. Advirtieron que la próxima semana será de 24 horas si no son escuchados sus reclamos de mejoras salariales. Tierra del Fuego. Ushuaia de gala. Con la presentación del cuarteto Llaneo, comienza esta noche el Festival Internacional de Música Clásica con entrada gratuita. Más información en telam.com.ar. Somos contemporáneos de una revolución digital, un mundo que está cambiando. Así como la revolución industrial modificó el mundo, la revolución digital que está pasando en este mismo momento lo está modificando de manera sustancial también. Este cambio implica nuevas modalidades de trabajo, nuevas tareas, sustitución de tareas, y nosotros tenemos que ser parte. Argentina ha logrado que economía del conocimiento sea el tercer sector exportador. El 2022 terminó con 7.000 millones de dólares de exportaciones y prevemos un crecimiento de 9.000 para este año. Pero además tiene una noticia aún mejor. Necesita más gente, le falta el recurso humano, es el capital, es la materia prima para seguir creciendo. Por eso, con el Ministerio de Economía generamos un proyecto que se llama Argentina Programa 4.0, que estamos financiando la educación de 220.000 jóvenes para tener 70.000 nuevos programadores. El 85% de los que están en la economía del conocimiento son pymes y muchas son pequeñas startups que arrancaron con una gran idea, con mucho esfuerzo y que un día encontraron a alguien que les dio un acelerador, que las conformó como empresa y que finalmente las terminan comprando en millones de dólares. No son todos los ejemplos, pero son muchos, que el talento argentino es muy valorado en todo el mundo. Acá lo que se demuestra es que la Argentina, el futuro es enorme para los jóvenes, que es mentira que la Argentina no tiene salida, que es mentira que la única salida de Argentina es Ezeiza. Acá van a ver ustedes la participación de los jóvenes en un mundo que lo tienen al alcance de la mano y una decisión política que con toda la fuerza lo está apoyando. Estamos arriba de 400.000 empleos directos, empleo calificado, empleo con una gran capacitación. No se da abasto hoy en la formación para la demanda del sector. Nuestra carrera difunde la tecnología del conocimiento, aplicamos las nuevas tecnologías no solo a lo que es la producción audiovisual tradicional, sino que también hacia videojuegos, realidad virtual. La divulgación científica requiere de este tipo de tecnologías para poder mostrar sus desarrollos y sus avances y entrar en contacto con un nuevo público que habla un nuevo lenguaje. Empezamos con 300 inscritos en 2017 y casi 600 inscritos ahora en 2023 y esperando cada vez más inscritos. La verdad que es un indicador de que es necesario de que estas carreras existan.
parece que se tienen que terminar los juicios, que seguir exponiendo a las víctimas y a los testigos a testificar permanentemente es terrible. Nada, creo que se tiene que hacer justicia, que la única forma de que este dolor se transforme en una cicatriz, que la vea ver, está ahí, pero deja de doler, es que se termine el juicio y que sea declarado culpable. Primero, que no esté en la sala no me sorprendió porque creo que es un cobarde, porque creo que no tiene el valor de poder mirarme a la cara y de repetir las cosas que dijo. Entre otras, solo un cobarde puede hablar de Sagrada Familia y en el mismo discurso decir, ante la pregunta, cuando la jueza en un momento le pregunta ¿vos qué hiciste por tu hermano teniendo un lugar tan importante en la Marina como tenías? Él no tiene más remedio que responder nada. Yo no sé si ustedes tienen hermanos, yo por mis hermanas haría todo. Solo un cobarde no hace nada. Habiendo sido uno de los jefes de inteligencia del aparato criminal que salió a cazar y a secuestrar a más de 30.000 personas, tienen que creer que somos muy tontos y tontas para que le creamos que durante más de 40 años no me pudo encontrar a mí. Y hay un punto donde este juicio también me da una gran satisfacción, que es que él sepa dos cosas. Y la más importante es que va a salir con transitorias, que va a poder gozar de un beneficio carcelario por las libertades y la Constitución por la que luchamos nosotros. Donde hay discursos de odio, donde se quiere excluir a una parte de la sociedad de la discusión y del debate, tiene que ver con cómo se empieza a distribuir ese poder. Entonces el discurso de odio es una herramienta que esconde otra cosa. Entonces sí, claro, quiero por un lado desmontar el discurso de odio y por otro lado también mostrar lo que nos pasó como pueblo cuando dejamos que el discurso de odio nos convenza de que algunos y algunas estaban desapareciendo porque algo habrán hecho. Una de mis decisiones es dejar de ser víctima y quiero ser sobreviviente, y para ser sobreviviente también tengo que, poder como cerrar ciclos. Y este libro también viene en un momento especial para mí, que es que se está llevando adelante el juicio por mi apropiación contra Adolfo Donda. Y para mí eso también cierra un ciclo. El libro está dirigido a todos y todas quienes quieran leerlo, pero sobre todo pensando en aquellos y aquellas que nacieron en democracia y que no vivieron lo que pasó y que hasta se comen que esto pasó hace mucho y que no hay que mirar para atrás. Entonces, por eso también el hablar de mi hija y mostrar la cara de mi hija que no va a conocer a sus abuelos y a su abuelo y a su abuela, y mi hija que en Navidad, cuando los quiso venir a saludar, ahora que ella tiene 8 años, la traje a este parque a dejarle una flor en el nombre donde está su abuelo y en el nombre donde está su abuela.
¿Cuáles son los desafíos ambientales para Latinoamérica en el 2023? Mongabay, el portal de periodismo ambiental libre en Latinoamérica, realizó un informe haciéndole entrevistas a distintos referentes en materia ambiental de países de la región y recogió cuáles son esos desafíos. Empecemos por Colombia. En este caso, uno de los desafíos más importantes es ponerle un freno a la deforestación, pero también proteger a los líderes ambientales, sociales e indígenas. En el caso de Perú, teniendo en cuenta el contexto de crisis social y política, uno de los desafíos más importantes es que los gobernadores locales integren las cuestiones climáticas y ambientales dentro de sus planes de inversión. En lo que respecta a México, cabe resaltar que este país tiene uno de los índices más altos de asesinatos a personas defensoras del ambiente y de los territorios de la última década. Por lo tanto, su gran objetivo es contar con mecanismos eficientes para ponerle un fin a este tipo de violencia. En cuanto a Bolivia, la deforestación sigue siendo uno de sus mayores problemas. Cabe resaltar que en el 2021 y 2022 los índices de deforestación fueron de 250.000 hectáreas por año. En Chile se volverá a redactar y presentar una nueva constitución y los temas ambientales seguirán estando dentro de la discusión. Finalmente, en nuestro país, detener la deforestación y poner en marcha mecanismos de mitigación del cambio climático son algunos de nuestros principales objetivos. Para ello necesitamos seguir reclamando por una ley de humedales consensuada, por un correcto cumplimiento de la ley de bosques y además poner en marcha el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.